Buenas tardes, nosotros somos el grupo 6 y vamos a estar hablando sobre el método de espectrofotometría. Este grupo está compuesto por Nathan Colón, Elvis Rodríguez, Luis José Polanco y quien les habla Madeline Ovalle. Antes de entrar en sí a lo que es el tema, vamos a estar viendo algunos conceptos básicos que ayudarán a que comprendan mejor el tema. Conceptos básicos. Luz. Es la forma de energía que ilumina las cosas, las hace visible y a la misma vez se propagan mediante partículas llamadas fotones. Fotones. Es la partícula portadora de todas las formas de radiación electromagnética, incluyendo a los rayos gamma, los rayos X, la luz ultravioleta, la luz infrarroja, los microondas y las ondas de radio. Sustancia. La sustancia es un componente principal de los cuerpos, susceptible de todas clases de forma y sufrir cambios, que se caracterizan por un conjunto de propiedades físicas o químicas perceptibles a través de los sentidos. Espectroscopía. Es el estudio de la interacción entre la radiación electromagnética y la materia, con absorción o emisión de la energía radiante. Absorción. Es la operación unitaria que consiste en la separación de uno o más componentes de una mezcla gaseosa, con la ayuda de un solvente líquido con el cual se forma una solución. Longitud de onda. Es la distancia existente entre dos crestas o valles consecutivos. Velocidad. La velocidad es aquella magnitud física de carácter vectorial que expresa el desplazamiento de un objeto por unidad de tiempo. Frecuencia. Es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico. Teoría electromagnética. Son las que permiten determinar la absorción de un cuerpo donde existe una teoría llamada Lambert-Beer. Saturación. La saturación de un color está determinado por una combinación de su intensidad luminosa y la distribución de sus diferentes longitudes de ondas en el espectro de colores. Frecuencia AM. Es la modulación en amplitud que funciona mediante la variación de la amplitud de la señal transmitida en la reacción con la información que a ésta se le envían. Frecuencia FM. Es la modulación que permite transmitir información a través de una onda portadora, variando su frecuencia. Ahora sí entramos a lo que es el tema en sí de la espectrofotometría. La espectrofotometría es un método cuantitativo de análisis químico que hace uso de la luz para medir la concentración de una sustancia. También podemos decir que la espectrofotometría es un método utilizado para medir cuánta luz absorbe una sustancia química, midiendo la intensidad de la luz cuando un haz luminoso pasa por la solución de la muestra. Esta medición también puede usarse para determinar la cantidad de producto químico conocido en una sustancia. En la espectrofotometría se aprovecha la absorción de radiación electromagnética en la zona del ultravioleta y visible del espectro.
La muestra absorbe parte de la radiación incidente en este espectro y promueve la transmisión del analito hacia el estado excitado, transmitiendo un haz de menor energía radiante. En esa técnica se mide la cantidad de luz absorbida como función de la longitud de onda utilizada. La absorción de la radiación ultravioleta, visible e infrarroja depende de la estructura de las moléculas y es característica de cada sustancia química. La espectrofotometría se caracteriza por su precisión, sensibilidad y su aplicabilidad a las moléculas de distinta naturaleza y de estado de agregación, ya sea sólido o líquido. Ahora bien, leyes que rigen la espectrofotometría. Son dos. Una es la ley de Lambert y la otra la ley de Beer. En la ley de Lambert, esta ley trata sobre la luminancia de una superficie situada en cierta distancia de una fuente de luz. Determinada la iluminación producida por la fuente luminosa, una superficie es directamente proporcional a la intensidad. Ley de Beer. En esta ley se afirma que a mayor concentración, mayor absorción. Esta asegura que la cantidad de luz absorbida por un cuerpo depende de la concentración de la solución. Ahora vamos a pasar con mi compañero que seguirá hablando del tema. Yo continuaré hablando sobre las leyes. Esta es la última y se encarga de englobar las otras dos leyes ya mencionadas. Es la ley de Borger-Beer-Lambert. Esta ley fue creada con ese mismo propósito, de mencionar lo que dicen las dos leyes anteriores, como son que la longitud del envase con la solución y el concentrado son inversamente proporcionales a la intensidad de luz que haya. O sea que mientras más longitud tenga dicho envase, menos luz podrá pasar. Y también se dice que la absorbancia y la concentración del soluto son directamente proporcionales. Mientras más concentración de soluto haya, más absorbancia habrá. En la siguiente foto se explica a la perfección esta ley. Vemos que tenemos tres envases. En el envase 1 y 2 vemos que tienen igual longitud. ¿Qué sucede? Que el envase 1 tiene baja concentración de soluto, mientras que el envase 2 tiene alta concentración. ¿Y qué pasa? Cuando hacemos pasar luz a través de los dos envases, en el envase 1 hay más luz que traspasa el envase, mientras que en el envase 2, al tener más concentración, hay más absorbancia de luz. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Menos luz todavía. Pero el envase 3 tiene la misma concentración que el envase 2. ¿Y qué pasa con esto? Hace que, como la ley dice, mientras mayor longitud tenga el envase, menos luz podrá pasar todavía más. Esto quiere decir que en el envase 3, aunque sea el más grande, el que tenga más solución, y se está haciendo pasar la misma cantidad de luz por los tres, el envase 3 es el que menos tiene, como dice la cantidad de luz que traspasó. 1, 2 y 3. Es el orden específico. En el envase 1 pasó más luz que en el envase 2. Y en el envase 2 pasó más luz que en el envase 3. Buenas, mi nombre es Elvis Rodríguez y continuaré hablando sobre lo que son y cuáles son los tipos de espectrofotometrías. Tenemos lo que es la espectrofotometría de UV visible o espectrofotometría de ultravioleta visible. Esta es una técnica analítica que permite determinar la concentración de un compuesto en solución. Se basa en que las moléculas absorben radiaciones electromagnéticas. Por consiguiente, la espectrofotometría UV visible utiliza la radiación del espectro electromagnético
en una longitud de onda comprendida entre los 100 y 800 nanómetros. Para realizar este tipo de medidas se usa un fotómetro, en el que se puede seleccionar la longitud de onda de la luz que pasa por una solución y así poder medir la cantidad de luz absorbida por la misma. Cuando un haz de radiación UV visible atraviesa una disolución conteniendo un analito absorbente, la intensidad incidente del haz es atenuada. De esta forma sacamos dos conceptos básicos: la transmitancia, que es la cantidad de luz que atraviesa la muestra, y la absorbancia, que es la medición de la luz que es absorbida por la muestra. Ahí podemos ver. Ahora le estaré hablando de lo que es la espectrofotometría de absorción atómica. Esta es una técnica estrechamente relacionada con la espectrometría de emisión de flama. Es la espectrofotometría de absorción atómica, AAS, en inglés, Atomic Absorption Spectrophotometry, porque ambas usan una flama como atomizador. Aquí se describirán los factores que afectan la absorción y debido a la estrecha relación entre absorción atómica y fotometría de flama. El principio de la espectrofotometría de absorción atómica tiene que ver con, obedece la ley de Bohr. Esto es, la absorbencia es directamente proporcional a la longitud de trayectoria de la flama y la concentración de vapor atómico en ella. Ambas variables son difíciles de determinar, pero se puede mantener constante la longitud de trayectoria, entonces la concentración del vapor atómico será directamente proporcional a la concentración del analito en la solución que se aspira. El procedimiento se puede utilizar para preparar una curva de calibración de concentración en la solución en función de la absorbencia. La espectrofotometría infrarroja. La espectrofotometría infrarroja es un método de medida de la absorción de radiación en un rango de longitudes de onda cuando ésta pasa a través de una capa delgada de sustancia. El fundamento de este método dice que la espectrofotometría infrarrojo es un ensayo de identificación por excelencia, siendo capaz de distinguir sustancias con diferencias estructurales de las tres regiones de infrarrojo: cercano, medio y lejano. La región comprendida entre 4.000 a 400 centímetros es la más empleada para fines de identificación. Sin embargo, en algunos casos es utilizada con fines cuantitativos. El espectro de infrarrojo IR es único para cualquier compuesto químico, con excepción de los isómeros ópticos que tienen espectros idénticos. En alguna ocasión, el polimorfismo puede ser responsable de diferencias en el espectro IR de un compuesto en estado sólido. Muchas gracias. Ahora lo pasaré a mi compañero. Muy buenas noches. Mi nombre es Nathan Coloncena. Yo estaré hablando sobre el instrumento, el espectrofotómetro. Este es un instrumento que nos permite medir la absorción de la luz de una muestra. Los componentes del espectrofotómetro mayormente están conformados por estos cuatro componentes, que son la fuente de luz, el monocromador, la muestra y el detector. Aquí están sus respectivas definiciones. La fuente, que es una fuente de luz que tiene una intensidad constante en el rango de longitud de onda que cubre. Esta fuente siempre debe tener una producción de radiación fácilmente detectable en la región de las longitudes de onda.
el monocromador, el cual es utilizado para seleccionar la longitud de onda del espectro de la fuente. Un monocromador está formado principalmente por lentes o espejos que enfocan la radiación por rendijas de entrada y salida, que restringen radiación indeseable y ayudan a controlar la pureza espectral que emite el monocromador. Y por un medio dispersante separan las longitudes de onda de la radiación policromática procedente de la fuente. El término de radiación policromática se refiere a que las radiaciones electromagnéticas contienen diferentes longitudes de onda y pues cada longitud de onda equivale a un color. O sea que el monocromador y sus partes lo que hacen es seleccionar la longitud de onda que prefieren, o sea, un color, el preferible, el buscado para analizar. Eso es lo que yo logro comprender. Que digamos, esta imagen muestra cómo funciona el monocromador, cómo va la luz, los fotones, vamos a decir, un espejo o lentes, como de lo cual estén hechos, depende del fabricador y del espectrofotómetro, en donde estos van y chocan los fotones y se elige el deseado. Aquí están las partes del monocromador. El prisma, este es cuando la radiación electromagnética atraviesa un prisma, se refracta debido a que el índice de refracción del material del prisma es diferente al del aire. El índice de refracción también depende de la longitud de onda y por tanto el grado de refracción también. Las rejillas de difracción. Estas se componen de una gran cantidad de líneas de ranuras paralelas trazadas en una superficie muy pulida. Las ranuras funcionan como centros de dispersión para los rayos de luz que llegan a la rejilla. Los filtros ópticos, estos aíslan ciertas longitudes de ondas luminosas, absorbiendo toda la radiación excepto la que se desea que pase. O sea que por este filtro es que pasará la luz que nosotros deseamos. Esa es. Otro componente del espectrofotómetro es la celda para la muestra. En estas celdas es justamente, como dice su nombre, una celda en donde se pondrá la muestra a analizar. Pues el recipiente para las muestras se llama cubeta, son estos que se ven en la imagen, y estos son fabricados con materiales especiales, fabricados específicamente para que pueda permitir el paso de la radiación en la región del espectro de interés. Estos pueden ser de vidrio, plástico o cuarzo, y su espesor habitualmente es de 1 centímetro. Y por último se encuentra el detector, el cual mide la radiación que atraviesa la muestra sin ser absorbida por la misma. Tipos de espectrofotómetros. Está el espectrofotómetro de un solo haz, que son los espectrofotómetros más comunes para los estudiantes, por ser menos costosos que los instrumentos más complicados, y con ellos se pueden obtener excelentes resultados. Y está el espectrofotómetro de haz doble, que en la práctica son instrumentos bastante complejos, pero con varias ventajas. Estos se usan principalmente como instrumentos registradores, es decir,
instrumentos donde se varía automáticamente la longitud de onda y se registra la absorbancia en función de la longitud de onda. Buenas, soy Luis Oso Polanco y estaré hablándoles sobre la transmitancia, absorbancia y aplicaciones de la espectrofotometría. La transmitancia. Esta se define como la magnitud que representa la luz transmitida según la cantidad de luz que atravesó el envase con la concentración de la solución. Esta suele representarse mediante esta fórmula que dice transmitancia es igual a I es la luz que traspasó y 0 es la luz que se hizo atravesar el envase. Esto quiere decir que la transmitancia en sí es medir la luz que se hace traspasar y la luz que ya traspasó. La absorbancia. La absorbancia se define como la cantidad de luz que fue absorbida, valga la redundancia, por la concentración de la solución al hacer atravesar el envase. Esto sucede ya que la luz y el soluto que uno intenta medir tienen una resonancia y a las dos resonar a la misma frecuencia, la concentración del soluto lo que hace es absorber una parte de la luz, dejando que la luz que atraviesa sea menor. Esta se puede encontrar de 4 formas. Bien como A es igual a menos logaritmo en base 10 por la transmitancia, o menos logaritmo base 10 de I, que recordemos que es la intensidad de luz que ya fue transmitida, que ya atravesó el envase, sobre I0, que es la luz que se va a traspasar el envase. Y según la ley de Beer-Lambert, dice que absorbancia es proporcional a la longitud por la concentración de la solución. Y también que A es igual a E. E es una constante que se basa según el soluto, según la temperatura, según la presión. Es una constante que se medirá siempre por la longitud del envase, por la concentración. A continuación les voy a explicar las aplicaciones que tiene la espectrofotometría. Por ejemplo, la primera está análisis cuantitativo y cualitativo de soluciones desconocidas en un laboratorio de investigación. Esto aplica a la química analítica cuando estamos analizando en sí una solución y no sabemos específicamente qué posee, en qué cantidad y el porcentaje. Mediante la espectrofotometría, haciendo resonancia en un elemento en específico, podemos saber qué cantidad tiene el porcentaje de esta misma solución. Por ejemplo, del hierro. Buscando en una solución podemos buscar por hierro, por calcio, por sodio, silicio, entre otros. El porcentaje que puede tener este mismo en dicha solución. También está la estandarización de colores de diversos materiales como plásticos y pinturas. La detección de niveles de contaminación en el aire y en el agua. Esta es muy utilizada y muy conveniente. O sea, así podemos saber en sí qué cantidad en un agua de lago, de río, de piscina. Podemos saber qué tan peligroso de qué tan peligroso puede ser el oxígeno en un área y qué tan peligroso puede ser el agua en un estanque. Y el último de los mencionados, ya en industria alimentaria, es la determinación de impurezas en alimentos y reactivos. Y no solo impurezas, también la calidad que puede tener también está la concentración que puede tener un reactivo o el mismo alimento. Y además de si puede ser nocivo para la salud. Gracias por prestar atención, esperamos que el video le haya sido de utilidad.